1810, del 25 de mayo, la historia oficial nos dice que hubo una revolución en la cual las denominadas colonias debían ser independizadas o tenían que tener una autonomía de España. Esta historia, que comienza para nosotros en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y tiene su origen primerio en 1711 en el programa de agresión o de actos de agresión que Gran Bretaña iba a llevar a cabo sobre las colonias, denominadas colonias hispanas o territorios de ultramar españoles, comienza con una acción en 1806 y en 1807 y que concluye en una primera fase operativa en la toma de Malvinas en 1833. Desentrañar Malvinas tiene un solo objetivo: evitar que el enemigo escriba la historia. Para eso nos hemos reunido con el comodoro Rubén Moro, veterano de la Guerra de Malvinas, y que tenemos la gran oportunidad de que tiene una trayectoria sumamente dilatada en cuanto al profesionalismo y su hombría de bien. Él egresa de la escuela, y dígame, comodoro, si estoy en lo cierto, egresa usted en 1960 de la Escuela de Aviación Militar, tiene un derroteo en muchos conflictos que se fueron sucediendo de su vida militar y profesional hasta que llega a Malvinas. La pregunta que me cabe es ¿cómo llega a Malvinas? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué grado? ¿Cuáles las motivaciones que tenía usted internamente y la fuerza en esa circunstancia? Y por sobre todo, el camino que de alguna manera es la base de la historia futura de esta generación, que es el informe Ratzenberg, porque fue partícipe de la comisión Ratzenberg. ¿Me puede más o menos explicitar su trayectoria y en qué situación se encontró? Bueno, al iniciarse el conflicto en 1982, la Fuerza Aérea fue movilizada con gran rapidez y, lógicamente, tratándose de un conflicto bélico, normalmente los oficiales que están destinados en el Estado Mayor General, que era mi caso, no suelen ser destinados a tripular los aviones que van a intervenir en el conflicto. Por suerte, la cosa fue tan precipitada que me tocó volar en una tripulación de Hércules 630 y de esa forma yo participé en el conflicto, lo cual, digamos, fue una experiencia extraordinaria y que agradezco enormemente. Pero yo creo que lo más importante que el conflicto de Malvinas hizo por mí, es que fuera designado como redactor de la comisión Ratzenberg que elaboró el informe final, donde accedía a una cantidad de información que prácticamente le estaba vedada a la gran mayoría del pueblo argentino. Y eso me permitió entonces determinar una cantidad de incógnitas que se fueron presentando, incluso después que la comisión terminó su informe, que fue elaborado en 1983. Pero como me quedaban dudas, seguí investigando el conflicto a partir desde ese entonces hasta el día de hoy. Y es así que he descubierto muchas cosas producto de esa investigación, ¿no? De alguna manera es cierto lo que usted dice, porque desde la finalización de la guerra, muchos autores han tratado de indagar los datos y las bases en la cual den conexidad a estos datos que en principio son aislados, pero si uno los va tomando con un cierto enfoque de proyección, nos va dando una idea de una situación que no es una sorpresa para nadie, salvo para el pueblo argentino. Pero si usted me permite, quisiera leer un informe adicional de calificación, humildemente, firmado por el Teniente General Ratzenberg, referente a usted. Si usted me lo permite, quiero hacer expresa mención al siguiente. Benjamín Ratzenberg, Teniente General, presidente de la Comisión Ratzenberg, emite un informe de calificación sobre la participación y la condición en la cual se desempeñó usted, comodoro. Dice así: al frente de la subcomisión de redacción se ha desempeñado con gran eficiencia, trabajando frecuentemente hasta de noche, en forma de satisfacer los requerimientos de esta comisión. Es muy discreto
y muestra una loable independencia de juicio frente a sus superiores. Manifestó una visión amplia de los problemas políticos y militares que tuvo que resolver en el marco del trabajo que le fueron encomendados. Posee una alta capacidad para ocupar en el futuro cargos de gran responsabilidad. Firmado Benjamin Ratzenberger. Esto está desde el 25 de febrero de 1983 hasta el 31 de agosto de 1983. Este informe de calificación de un superior, que además realmente lo califica de cuerpo entero su idoneidad y su formación espiritual, además de profesional, quisiera que me llamó la atención una frase que usted termina en la redacción de la guerra inaudita. El Comodoro escribió 2 libros, Historia del conflicto del Atlántico Sur, la guerra inaudita, y escribió Historia del conflicto del Atlántico Sur, la trampa de Malvinas, que nos vamos a centrar en este punto, pero por sobre todas las cosas quiero hacer lectura de cómo termina el segundo tomo, y quisiera que usted más o menos me explayara o me orientara el sentido de esto. Los últimos párrafos del libro, en página 492, nos dice: defendiendo un pedazo de nuestra América, la República Argentina se movilizó improvisadamente para el combate y sus soldados de manera instintiva empuñaron el rosario. Se luchó así contra el intruso anglosajón hasta el límite del radio de acción de nuestros aviones, sorprendiendo al mundo con semejante osadía. Luego dice el párrafo, continúa: el tiempo heroico de esta lid tal vez nos anuncie el génesis de una nueva filosofía política, basada no en el amor a los bienes materiales, sino en la ley natural, y el amor al prójimo, sentado en sí las bases de una verdadera fraternocracia que permita a una humanidad cada día más extraviada hallar su camino hacia Dios. Evidentemente, y esto es lo que yo quisiera, Comodoro, que usted me explicitara, y realmente es el sentido de esta entrevista. La primera, el factor que generó el conflicto y que de alguna manera se explicita en el libro La trampa. Y el segundo, un verdadero programa político. ¿Qué es el factor de la ley natural y el programa político que usted anuncia como corolario de todo esto, como consecuencia de Malvinas? Bueno, yo le decía recién, Jorge, que el conflicto de Malvinas para mí no fue lo más importante haber intervenido en él como tripulante de aviones Hércules, sino el hecho de haber podido acceder a la información. Cuando la comisión Ratzenberger finaliza su tarea y se desactiva, yo seguí investigando algunas cosas que no me habían quedado claras, porque en el periodo en que tuvo que sesionar la comisión, con posterioridad fueron apareciendo informes de Gran Bretaña y todo lo demás. Entonces, mucha gente me ha preguntado, ¿y ahora qué? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y al ver lo que usted decía del año 1810, nuestros problemas empezaron ya por ese entonces, cuando la primera Junta de Gobierno empezó a tener enfrentamientos entre sí. Lo que ocurría es que ellos estaban, digamos, accediendo a un gobierno independiente de una colonia dependiente de España, que tradicionalmente ha sido enemiga del Reino Unido, como lo fue en aquel entonces, y lo ha sido a través de la historia. Entonces, el tratar de elucidar una serie de cuestiones me llevó al convencimiento de que si nosotros queremos recuperar la Malvinas, algún día tenemos que ser un país en serio. Para ser un país en serio hay que dejar de ser colonia. El problema es que seguimos siendo colonia. Entonces, cuando me pongo a elucidar aquellos hechos de la primera Junta de Gobierno que sucedieron a lo largo de nuestra historia, sobre todo durante el periodo de la reorganización nacional, porque esto no terminó con las invasiones inglesas, ha continuado desde ese entonces, de manera tal de que podemos decir que el Reino Unido ha sido el principal enemigo que hemos tenido a través de la historia. Es el enemigo de nuestras convicciones más profundas y todo eso. Ahora luego, para dejar de ser colonia y ser un país en serio, me exigió un estudio adicional de cuáles fueron los entretelones de nuestra historia, con todo lo que tuvo que afrontar a lo largo de la lucha para que finalmente consiguiéramos
la Constitución Nacional de 1853 y 1860, pero lo fundamental es que seguimos siendo colonia. ¿Y por qué seguimos siendo colonia? Porque nuestra doctrina política se deriva de las dos concepciones más importantes que existen en el mundo de hoy, desde hace 200 años, que son el liberalismo y el marxismo. Dos doctrinas o ideologías políticas que estaban, digamos, basadas o tenían su fuente en los problemas de la vieja Europa, no en los nuestros. En 1789, cuando se declara la Revolución Francesa, nosotros ni siquiera éramos un país independiente. Cuando se descubre el continente, incluso ya esos problemas que he mencionado de la vieja Europa ya se hacían presentes en su historia, con las luchas por ejemplo, de la burguesía en contra de la nobleza y todas estas cuestiones que se invocaron en una revolución muy sangrienta, de la cual nuestros patriotas tuvieron que tomar los únicos elementos de juicio que tenían como para comenzar a fundamentar los valores de una nueva nación. En la comunidad intelectual independiente hay una aceptación plena en los argumentos que usted está diciendo. Es más, hay documentación fehaciente de que la Revolución de Mayo fue instada por el gobierno británico, y de hecho durante las invasiones inglesas, muchos, los que se denominan próceres, fueron captados como súbditos británicos. Pero esta es otra historia que viene a cuento de que el Reino Unido ha tenido una constante actividad de agresión hacia los territorios de ultramar españoles. Y de hecho, la primera acción real fue la toma de Malvinas en 1833. Usted puede de alguna manera, usted lo menciona acá, muy real el incidente en la página 36 de cómo toma. Si usted puede introducirnos en qué situación Pinedo se encontró ante la toma de Malvinas por los británicos. Bueno, Pinedo estaba a cargo de la guarnición Malvinas en ese momento, con la ausencia de Bernet, que era el gobernador, y él había tenido que solucionar un grave problema que se había suscitado entre los habitantes de la colonia, o de Port Louis, que así se llamaba el establecimiento argentino-español. Entonces allí tuvo que realizar, donde hubo incluso muertos, porque fue una actitud sediciosa importante, y él tuvo que realizar el sumario y poner, digamos, orden y disciplina en lo que había ocurrido. Y al día siguiente de haber terminado con ese fragoso incidente y trabajo sumamente, digamos, desagradable, aparece una corbeta en la bahía de Port Louis, la bahía de la Anunciación, enarbolada bandera francesa, pero en realidad era un buque británico, era la fragata que venía a tomar posesión del puerto de Port Louis, y que procedió luego a hacer rendir la guarnición, bajar la bandera argentina, entregársela al gobernador Pinedo, e iniciar así una ocupación británica que no se ha interrumpido hasta el día de hoy, 1833, salvo los pocos días en que la guarnición argentina en 1982 estuvo bajo el mando de un gobernador argentino que fue Eugenia Menéndez. Pero cuando hace referencia al incidente de la toma de Malvinas, le mencionaba a Comodoro que el doctor Julio González, en Tratado de Paz para la Guerra de Malvinas, tomó un elemento adicional bastante interesante en la página 315, donde reproduce el descargo que hace Pinedo ante la Junta de Gobierno de Buenos Aires, y esto fue suministrado por el coronel retirado don Eduardo de Casas, que dice lo siguiente: mire usted y reflexionemos el 2 de abril de 1982, cuando el almirante Busser, el coronel Busser, establece la orden de que no debe haber ninguna baja británica ante el operativo Rosario. En el folio 14, Pinedo, en defensa de él, dice que él creía que esto había sido negociado entre ambos gobiernos y que después de cumplir con sus órdenes daba vela a Buenos Aires. Después, en su descargo, en la foja 16, dice: ver que las instrucciones que me dieron me prohíben hacer fuego a ningún buque de guerra extranjero, y si solo
defenderme cuando me viesen atacado. Muy similar a la orden dada por la Junta Militar cuando era una orden estricta de no generar ninguna baja británica. Esto, si la toma de Malvinas y la fragata inglesa tenía la idea, la concepción de que había un entendimiento previo entre los gobiernos, o lo que se llamaba gobierno en ese entonces, para la toma de Malvinas, la pregunta es, ¿qué lo motiva a escribir La Trampa y por qué el título La Trampa? Bueno, como lo explicaba recién, la Comisión Rattenberg no pudo dilucidar todos los elementos históricos porque su misión era otra, que fue determinar las responsabilidades políticas y estratégicas del gobierno argentino, y lo cual hizo acabadamente. Pero no pudo, digamos, introducirse en otros filos de la historia donde aparecen situaciones que se fueron dando a continuación de 1983 en el Reino Unido. Entonces eso me hizo a mí continuar con la historia y determinar, digamos, la razón por la cual escribí La Trampa, donde los argentinos pensábamos que habíamos ido a Malvinas por una loca aventura militar. Y resulta que cuando nos ponemos a estudiar, la cuestión fue hecha en un nivel de improvisación a tal extremo de nuestra Fuerza Armada que resultaba inconcebible que nosotros hubiéramos planificado eso. Al extremo que yo digo que si hubiéramos tenido 45 días para planificar la acción que llevamos a cabo, no hubiésemos perdido la guerra. A lo mejor no la ganábamos, pero la empatábamos y hubiéramos terminado con las 3 banderas ondeando en Puerto Stanley. Entonces, allí descubrí que en realidad nuestro verdadero enemigo no era el gobierno británico o la política del Foreign Office, que había otros intereses en juego de instituciones del Reino Unido que obraron para que ocurriera lo que ocurrió en la isla Georgia. Yo le recuerdo a usted que allí desembarcó un contingente de obreros del empresario argentino Constantino Davidoff, y que al desembarcar en un muelle deshabitado, en una isla semidesértica, se encontró con que tenía serios problemas para poder maniobrar con un viento muy fuerte que había, y comenzó a bajar los elementos más pesados que llevaban allí para que los obreros de Davidoff cumplieran el contrato comercial por el cual tenían que desmantelar la factoría ballenera. Pero más o menos después de unas horas de estar en ese trabajo, descubre que no estaba tan solo el lugar, porque una patrulla de 3 ingleses que pertenecían al British Antarctic Survey, que es el organismo de expedición antártica británica que tiene una colonia o una base más al sur, los habían mandado para esperar a los argentinos, y en lugar de esperarlos en el muelle, que hubiera sido lo correcto, esperaron que el buque atracara, descargara, y después de eso se presentaron en el muelle para decir al capitán del Bahía Buen Suceso, que era el buque, el capitán Niela, y le dijeron que ese no era el lugar de entrada a la isla que era de soberanía británica, sino que tenían que ir una bahía más al sur, donde se encontraba Great Viking y King Edward Point, que es el nombre de la base donde ellos estaban asentados. Y el capitán le dice: mire, yo tengo orden de desembarcar acá, y el señor Davidoff hizo todas las comunicaciones y todas las conexiones con la embajada y el gobierno británico para que esto no sucediera. Yo no puedo ahora sacar las cargas porque aquí no hay ni guinches ni facilidades. Entonces la patrulla británica se retiró e informó a Puerto Stanley, donde estaba el gobernador de las Islas Malvinas, diciendo que lo que había ocurrido. El gobernador Rex Hunt, que así se llamaba, o se llama, no sé si vive aún, que era un hombre que estaba al servicio de la corona, porque era gobernador, pero en realidad estaba al servicio de la Falkland Island Company. Entonces él mandó un mensaje equívoco a Londres diciendo que un grupo de civiles y militares argentinos había desembarcado en las Islas Georgia, violando de esa forma el territorio británico, lo cual era totalmente falso, porque Davidoff hizo todo lo que le pidió el embajador y todo lo que le pidió de Cancillería, nuestra Cancillería, para que todo el mundo tuviera las cosas lo más legales posible. Incluso cuando Davidoff se traslada a Edimburgo, donde se encontraba el cuartel general de la empresa dueña de las factorías balleneras que ellos querían desmantelar, digamos, con propósito de negocios ferreteros,
Allí el jefe de o el presidente de esta compañía, que se llama Salvesen Limited, le pide al gobernador Hunt y le pide al British Antarctic Survey que dé todo el apoyo posible para esta excursión que estaba haciendo Davidoff a las islas. Lejos de ello, lo primero que hace Hunt fue enviar ese mensaje mentiroso, falso, diciendo esto, que fue recogido por los diarios británicos y apareció al día siguiente en todos los titulares. Estos titulares, que hablaban de invasión de soberanía británica en la isla Georgia por parte de la Argentina y de un contingente civil y militar, no había ningún militar, eran todos obreros que iban a trabajar y permanecer en las islas Georgia durante muchos meses, durante el largo invierno, para poder, digamos, realizar los trabajos de desmantelamiento. Entonces eso produjo una conmoción en Gran Bretaña, pero una conmoción que ya estaba más o menos armada, porque todos los miembros del Parlamento que eran proclives a la idea de no ceder la soberanía a las Islas Malvinas ya habían recibido un folleto, un memorando donde hablaban de lo que estaba ocurriendo y hablaban además de, mencionaban una intención argentina desde el año anterior, porque ellos sabían que Davidoff se iba a trasladar desde 1981, en que firma el contrato, al año siguiente, en el verano austral, digamos, para desembarcar los 40 hombres e iniciar su trabajo. Es decir, los ingleses sabían que el año anterior que Davidoff iba a comenzar, y comenzaron una campaña indicando que Gran Bretaña iba a tener un problema de soberanía en el Atlántico Sur en ese verano, el día que justamente ocurre el desembarco de Davidoff. Y lo estaban esperando para ver qué hacía Davidoff o qué no hacía, o qué hacíamos los argentinos. Los argentinos levantamos la bandera, cantamos el himno, más como un hecho de darse ánimos y levantar la moral a esos hombres que iban a aparecer en un lugar semidesértico, digamos, durante muchos meses, ¿no? Comodoro, estamos hablando del emprendimiento que Davidoff había realizado casi con un año de antelación en 1981. ¿Cómo es que usted sigue investigando esta situación? Porque, ¿qué es lo que sucede? A mí me da la sensación que en 1981 se va dando una serie de actos que parecen aislados, pero son concomitantes a un objetivo pareciera final, que es el 2 de abril. Le menciono en la crónica diaria la visita de Galtieri en Estados Unidos, Galtieri desarrollando una actividad casi presidencial cuando era comandante jefe del ejército, algunos altos funcionarios estadounidenses donde le dan bienvenida a Galtieri con ciertos proyectos políticos para Argentina, una política interna sagaz sobre la figura de Viola. Pues bien, nos enteramos el 13 de diciembre por página 12 que hubo un documento de los banqueros donde en 1976 se lo presentan a Martínez de Oz cuáles son las aspiraciones y metas económicas, y entre ellas la recuperación de Malvinas. Es decir, cómo se va instalando esos elementos de Malvinas ya un año antes, desde el 76. Bueno, la pregunta es, ¿cómo usted va generando esa investigación que lo lleva a Davidoff? Bueno, el incidente de Davidoff produce una hecatombe, es decir, algo que no podía haber, digamos, por circunstancias naturales, producir el efecto que produjo. ¿Cómo puede ser que un grupo de obreros que desembarcan en una isla que ni siquiera el Reino Unido sabía dónde quedaba o su pueblo, haya producido el efecto de primera plana a varias columnas que produjo en todos los diarios de Londres el día 23 de marzo de 1982? Entonces me dio la impresión de que también la actitud de la patrulla de British Antarctic Survey no es la actitud normal de alguien, digamos, que un empleado del gobierno que ve que se acerca a un buque extranjero y que, después de haber recibido un aviso de la propia dueña de la factoría diciéndole que debían prestar apoyo, y en vez de prestar apoyo estaban escondidos viendo a ver qué hacían los argentinos. Y bueno, los argentinos, ¿qué hicieron? Levantaron la bandera, cantaron el himno, tratando de levantarse la moral porque estaban en un lugar deshabitado. Entonces, ese elemento más esta circunstancia a mí no me cerraron. Es decir, naturalmente usted y yo podemos ir a Trafalgar Square
pararon en un banquito y empezar a pregonar a viva voz de que las marinas son de la Argentina y que los ingleses tienen que ir, y va a venir la policía y nos va a apoyar incluso para que digamos con tranquilidad lo que queremos decir. En cambio lo que ocurrió en el incidente de Georgia dio la impresión, y yo pienso que debió ser efectivamente así, de que estaba todo armado. ¿Y cómo lo pueden armado? Bueno, lo pueden armado porque Davidoff en 1981 fue a Edimburgo a firmar con la firma Salvage Limited la transferencia, digamos, del material que existía en esas instalaciones balleneras abandonadas. Una pregunta importante. ¿Cómo se traslada Davidoff a la isla? ¿En buque civil, de ultramar, de guerra? Y por lo que yo sé Costamente no sabía o no tuvo noticias de esa expedición, cuándo se iba a hacer o cuándo se iba a efectivizar. Bueno, él hizo dos viajes a la isla Georgia con el apoyo de la Armada Argentina a requerimiento de la Cancillería. Por ese entonces el embajador Blanco estaba a cargo del Departamento Antártida y Malvinas. Entonces Cancillería se pone de acuerdo con la Armada para poder enviar un buque de transporte naval. Normalmente el transporte naval realiza ese tipo de navegación de fomento a puertos inhóspitos y esas cosas, como ser la Antártida, claro, como ser en ciertas épocas los puertos patagónicos y como podría ser la isla Georgia. Entonces lo llevan a Davidoff ve lo que hay, arma el equipo, empieza a buscar a alguien que lo traslada y el único disponible, digamos, que se presentó al requerimiento fue el Bahía Buen Suceso, un buque de transporte naval, lo cual es algo normal y reconocido por el Reino Unido. No era la primera vez que Transporte Navales hacía ese tipo de traslado de favores con propósitos empresariales. Pero yo tengo entendido que Davidoff había querido contratar, y a último momento, si no recuerdo mal, lo menciona usted en el libro, otro tipo de transporte, que creo que era de la zona de Panamá, un empresario, que después deniega el transporte a Davidoff. Y la Armada queda en una situación de que, bueno, alguien lo tiene que transportar. Eso es correcto. Él primero trata, digamos, inconscientemente de conseguir el buque de la Royal Navy que se encontraba en Puerto Argentino de estación, que era el Endurance, que es un buque de la Armada, HMS, Her Majestic Ship. Y era un buque militar, no era un buque habilitado para hacer transporte ni nada por el estilo, pero lo pide. Le pide al gobernador y el gobernador dice no, que se niega. Es más, era un buque artillado con helicóptero armado con misiles, que a veces transportaba a los infantes de marina que estaban de estación en Puerto Stanley. Entonces él se aboca a la tarea de ver cómo puede hacer. Y lo que usted menciona es un buque, un velero que se llama Caimán de bandera panameña. Correcto. Pero le pedía una exorbitancia el Caimán a Davidoff para ir a las islas, a regresar él tenía que hacer un relevamiento de material que había antes de matar los 40 obreros que fueron finalmente, ¿no? Entonces él decide no ir, pero el Caimán va por su cuenta. Él va por su cuenta, sabedor de que había estas cosas, y se roba, entra en forma subverticia a la isla Georgia, sin dar parte a la estación del British Antarctic Service que estaba a cargo en una bahía más al sur, en King Edward Point, y se lleva algunos materiales. Produjo un acto de pillaje, ¿no es cierto? Aprovechando ese conocimiento, pero no tiene nada que ver con nuestro problema. Lo que sí tiene que ver con nuestro problema es que cuando Davidoff firma este contacto con Salvage Limited, la firma Salvage le pide al gobernador de las Islas Malvinas, Rex Hunt, y le pide al jefe del British Antarctic Service, el contingente británico que estaba en la isla Georgia, que le den todo el apoyo posible. La misma firma. Entonces, ¿qué hace el British Antarctic Service y el gobernador de la isla Malvinas cuando Davidoff llega a la isla Georgia? Manda una patrulla, es un viaje 48-36 horas en un glaciar propio para alpinistas profesionales, porque está todo cubierto de hielo y es terreno montañoso. Es la única forma de llegar por tierra desde la bahía de King Edward Point a la bahía de Puerto Ley, donde estaban las factorías. Es decir, que no fueron la dotación, claro, no fue una dotación no de militares. Claro, yo cuando me pongo a investigar se descubre que no estaba por casualidad ahí. Es más,
la investigación que llevo a cabo me permite acceder al diario digamos, de la base de Iribique, que llevaba todos los días, donde él anotaba qué estaban haciendo ese día. Por ejemplo, mandaba una patrulla a vigilar la pingüinera que estaba del otro lado del cerro, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y los británicos, cuando mencionan el hecho de la patrulla del British Antarctic Survey que estaba espiándolo oculto a Davidoff, mencionan que se encontraba ahí por casualidad, hasta que aparece el diario en mi mano. Y en el diario decía que estaban mandando una patrulla formada por fulanito, sultanito y menganito, que a Puerto Ley, to look up for Arges, que quiere decir en inglés para jurar o para ver qué hacían los argentinos cuando llegaban, y así que no estaban ahí de casualidad, ¿se dan cuenta? Y cuando llegan, ¿no es cierto?, permiten que el buque atraque sin apersonarse al buque, que hubiera sido lo normal. Si usted es dueño digamos, del muelle y ve que alguien llega, lo menos que puede hacer es ir a ver de quién se trata y qué necesita. No estábamos en guerra ni nada por el estilo, pero no, permanecieron ocultos, del buque no podía saber que estaban allí, y después que terminan un descenso de material bastante, digamos, complicado, ¿no es cierto?, porque la falta de facilidad, el muelle estaba lleno de obstáculos, había viento muy fuerte, en fin, imagínense, están en un lugar meteorológicamente muy despiadado, ¿no?, abandonado. Entonces le costó mucho al capitán ir a bajar la carga. Cuando estos señores se aproximan, le dicen, no, acá no puede bajar nada, cargarlo y anda a esta bahía que está más al sur para que nosotros te demos el visto bueno y te pongamos un sellito que podés volver y descargar. Y el Niela dice, mire, no puedo hacer eso, yo tengo directivos de descargar acá. Y era un día sábado. Un día sábado normalmente las agencias de gobierno no trabajan. Él avisó, trató de comunicarse con el edificio de Libertad, que es la sede de operaciones de transportes navales, y claro, las comunicaciones no funcionaron, ¿no? Ahí en esa época no había satélites, ¿no? Entonces Niela dice, mire, yo no puedo hacer lo que usted me pide, tengo que desembarcar a carga. Entonces la patrulla del British Antarctic Survey se retira y le manda un mensaje a Puerto Stanley, al gobernador Hunt, diciéndole que había ocurrido que el barco argentino había desembarcado en tal lugar y en tal lugar. ¿Qué hace Hunt? Manda el mensaje a Londres diciendo que un contingente civil y militar argentino había desembarcado sin autorización en las islas Georgia del Sur, violando la soberanía británica. Violando la soberanía británica. El pobre Davidoff se cansó de pedir permiso, hasta cosas que no le pidieron llevaba. Y nuestro propio canciller, cuando le avisaron, él estaba en su quinta en Pilar, ese día sábado, le vinieron a avisar que Londres había reaccionado por el desembarco de Davidoff, y eso sorprendió, porque dice, pero ¿cómo? Si era yo el que tenía que decidir cuándo podía Davidoff ir a la isla de Georgia para no entorpecer las negociaciones que se estaban realizando con el Reino Unido en Nueva York por el asunto de la soberanía de las Islas Malvinas, al amparo de negociaciones que había propuesto las Naciones Unidas. El mismo Costa Méndez se sorprendió. Entonces ahí es donde a mí se me empiezan a prender, no digo signos de interrogación, se me empiezan a prender señales de alarma. Digo, acá hay algo raro. Entonces, cuando usted tiene en cuenta algo raro, trata de investigar la causa. Bueno, la causa que ocurrió, el mensaje llega a Londres, al otro día en la primera plana de todos los diarios del Reino Unido, que los argentinos habían invadido la Georgia con un contingente civil y militar. Se imagina la reacción del Parlamento, pero la misma reacción. Estábamos en una isla desértica, abandonada, desconocida, donde un grupo de tipos cantó el himno nacional, levantó la bandera que fue inmediatamente arriada, de manera que eso no podía constituir un acto de soberanía. Además, para que eso fuera considerado protocolarmente un acto de soberanía, debía hacerse ante tropas formadas con bandera de guerra y con un bando leído y todo lo demás, como se hacía normalmente en un territorio desconocido o deshabitado, donde usted deseaba dejar constancia de que ese territorio usted lo programaba para su metrópoli como propio, ¿no? Pero no ocurrió nada de eso. Entonces, ¿por qué se le dio semejante? Bueno, esa es otra incógnita que tenía. Bueno, estudiando o analizando lo de Davidoff
con la firma Salvensen en Edimburgo, llegó a la conclusión de que ahí había una entente cordial entre la Royal Navy y la Falkland Island Company. ¿Qué tenían en común estas dos organizaciones británicas? Uno, intereses económicos para que las islas no fueran transferidas a la Argentina su soberanía, porque ellos hacían negocio con las Islas Malvinas y los territorios antárticos británicos. Y la Royal Navy necesitaba urgentemente un conflicto en aguas lejanas, porque el Parlamento había dictado un paper, que le llaman un white paper, que era una resolución a instancias del gobierno británico de que había que desmantelar el 40% de la flota británica, donde ya, por las nuevas responsabilidades estratégicas que le había asignado la OTAN, los portaaviones no tenían ninguna razón de ser, los buques de escolta de los portaaviones no tenían ninguna razón de ser, los buques de transporte anfibio, que son los que transportan tropas a mares lejanas, no tenían razón de ser, y en resumidas cuentas era casi la mitad de la Royal Navy que iba a ser desmantelada. Entonces la Royal Navy necesitaba urgentemente algún conflicto en aguas lejanas. Entonces, ¿qué le quedaba? Le quedaba Hong Kong, y con los chinos le convenía hacerse, digamos, lo fuerte. En Hong Kong tenían otro arreglo, ¿no es cierto?, que ahí no les convenía meterse. El otro problema era en Honduras británica, donde hay un territorio que se llama Belice, que es, digamos, reivindicado por Honduras. Tenía poca sustancia, no había, digamos, material crítico como para justificar. Pero las Islas Malvinas tenían la dimensión exacta. Un oponente que era la República Argentina, ni demasiado poderoso, ni demasiado débil. Estaban en el punto justo. Entonces ellos necesitaban ahí el conflicto. Y esto que ocurrió, yo llego a esta conclusión después de leer los diarios británicos, donde en 1981 un señor que era el jefe de Relaciones Públicas de la Falkland Island Company había establecido que el Endurance, que era el buque que estaba de estación en Puerto Hostal, en la isla Malvinas, iba a ser desprogramado al año siguiente, en 1982, como consecuencia de esta desprogramación de buques, y que eso iba a ocasionar un problema de soberanía en el Atlántico Sur con los dominios británicos. ¿Y dónde sacaron eso? Iba a haber un problema de soberanía. Ya estaban anticipando el desembarco de Davidov y la región de la Junta. ¿Cómo puede usted suponer eso que no fuera un plan pergeñado, digamos, con toda anticipación y premeditación? Entonces, ¿qué ocurre? El desembarco de Davidov, mandan la noticia a Londres, donde lo publican los diarios, el Congreso se raja las vestiduras, el primer ministro que hizo, bla, 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 y bueno, y ahí se armó la crisis. La Junta Militar se vio sorprendida, como fue Costa Méndez, cuando le fueron a avisar el sábado que había un problema con Gran Bretaña por el desembarco de Davidov. Entonces allí se produce, digamos, el incidente que la Royal Navy necesitaba. Pero claro, el gobierno de la primera ministra Thatcher no estaba consustanciado con el plan. Ese plan lo había pergeñado la Falkland Island Company y la Royal Navy, la Armada Británica. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo hacían? Y bueno, ellos tenían, digamos, un lobby muy bien armado, donde aprovechaban la información que le conseguía la Armada Británica a través de sus organismos naturales, y tenían la Falkland Island Company con un comité especializado en cuestiones de relaciones públicas y como, digamos, como lobby de poder, ¿no es cierto?, en armar situaciones. Entonces ellos le entregaron a cada parlamentario los antecedentes donde se hablaba de las Islas Malvinas y de la necesidad de mantenerlo bajo la soberanía británica y la desprogramación de los buques de la Royal Navy que no se debía llevar a cabo. Entonces, cuando llega la noticia, los diarios también estaban alertados, todos publicaron a 4 columnas en la primera plana lo que estaba ocurriendo. Davidov, con 40 hombres, nadie le conocía. Si usted y yo vamos con 40 hombres ahora atrás para que cuer y hacemos todo el apamiento que usted quiera, no nos vienen a sacar una foto de los medios. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Entonces empiezo a profundizar. Había una carta pidiendo ayuda a los organismos ingleses que apoyaran a Davidov, porque iba a estar ahí solo, como en el medio de un desierto, en una isla deshabitada,
Y entonces amablemente, solícitamente le pedían al gobernador que contribuyera. Mire cómo contribuyó el gobernador Hunt, de la forma en que lo hizo. Esto sorprende a la Junta Militar porque nadie lo tenía planificado. La Junta Militar fue totalmente sorprendida, a tal extremo que entra en crisis. Y uno entra en una crisis política cuando se dan 4 circunstancias, porque inmediatamente en Londres, en el Parlamento se anuncia que van a mandar una fuerza de tarea, que hay que recuperar las islas de inmediato, que es una agresión a Argentina. Entonces la Junta entra en crisis porque esto no lo tenía previsto. Y las crisis se producen por una acción sorpresiva de un oponente, necesidad de una pronta respuesta, inaceptables condiciones para la acción propia, y son todos elementos que usted no se le entra en crisis. Es como si, digamos, usted se un le... punto sin retorno. Claro, es como si usted está en su casa y se le cae un chico de la escalera, ¿no es cierto? Usted está en pijama, entonces lo recoge al chico y sale corriendo a la calle a buscar un taxi en pijama y en pantufla, si las tiene puestas. ¿Por qué? Porque está en crisis. No tenía previsto, no tenía tiempo ni posibilidad de llamar a usted a alguien que le ayudara. Y bueno, eso es una crisis política. Entonces, ¿qué hizo la Junta Militar? Salió en pantufla a armar una respuesta. ¿Qué respuesta resuelve hacer la Junta? Y bueno, si estos van a mandar la flota, es mejor que ocupemos las Islas Malvinas antes de que llegue la flota. A lo mejor de esa forma disuadimos a Gran Bretaña de que envíe esa fuerza de tarea. Que era una cosa, en cierta forma, lógica. Es ilógica si la pensamos en profundidad, pero usted en la crisis no tiene tiempo de pensar en esa posibilidad porque se le puede morir el chico, ¿se me da cuenta? Entonces, lo que ocurrió es lo que ocurrió. La Junta armó precipitadamente la razón por la cual los torpedos no explotaban, las bombas no explotaban, los soldados no tenían las condiciones de tiro, y una cantidad de situaciones, digamos, anómalas con respecto a la preparación de la Fuerza Armada. El error fue, por parte de la Junta, creer que íbamos a ayudar a Gran Bretaña de recuperar las Islas Malvinas porque pensábamos que un gran costo en sangre, ¿no es cierto?, iba a disuadir al Reino Unido de recuperarlas por la fuerza. Pero el primer ministro me frega, quiero decirle con esta, que la sangre que podía costarle a las Fuerzas Armadas Británicas la recuperación de las islas, a ella no le importaba un pito. ¿Por qué? Porque estaba en juego su gobierno. Porque lo primero que le achacaron es cómo no había previsto esto, cómo la Armada Argentina había salido con los buques y estaba en esa forma. Eso fue lo primero que le dijeron. Entonces ahí empieza a tomar forma y a obtener respuesta de la actitud del British Antarctic Survey, de la actitud del Rexham, de la actitud, digamos, del Parlamento y de los medios que ya venían preparados para armar un gran escándalo, como realmente lo hicieron. Ahí empiezan a tener respuesta todas las incógnitas que tenían. En el principio de la ecuación de esa gran incógnita que usted lo tituló en la trampa. Pero evidentemente yo lo que usted dice es de tal magnitud que me da a pensar lo siguiente. Alguien instaló el tema Malvinas en Gran Bretaña y generó el detonante, como puede haber sido en 1939 con Alemania y Polonia, y que la tomaron a Alemania como agresora. En Sarajevo, otro elemento detonante. Pero alguien instala con un montaje de publicidad y propaganda y de inteligencia previa para que haya cierto consenso de lograr la escalada bélica hasta el punto crítico de lo que se denominó un acto de agresión y que no fue un acto de agresión el 2 de abril. Y esto le comento lo siguiente. En el libro de Friedman y Virginia Gamba, que usted tiene la edición inglesa, que me hizo referencia, hay algo que me llamó la atención. En la página 53 el libro dice: salvo la Armada, todos los elementos del gobierno argentino favorecían la acción diplomática para resolver la disputa. Y en ese momento la alternativa militar no merecía una consideración activa. No había motivo para creer que la Armada Argentina pudiese persuadir al presidente u otro miembro del gobierno de la conveniencia de adoptar el curso de acción propuesto o de aplicarse por sí misma. Es decir, por supuesto que este libro, por lo menos los autores lo tomo, por lo menos afirman, de un argumento del oponente o del enemigo. Pero hay algo cierto, alguien instala
el tema Malvinas a partir del 76 en Argentina, y existe toda una escalada que se da el 2 de abril, que conjuntamente con los intereses involucrados me lleva a pensar que la trama es más amplia. Le explico. Esto se debe a que en 1976, o antes, ahora no recuerdo, en la isla de Tude, la Armada Argentina instaló un pequeño puesto científico, ¿no es cierto?, que pasó a ser el primer, digamos, establecimiento de seres humanos en esas islas, la isla de Tude, con el asunto de que era científico. Esto comenzó en 1957 con un pedido del Año Geofísico Internacional, de una comunidad internacional. Entonces Argentina se ofreció a llevarlo y lo llevó. E instaló esa pequeña base que no pidió permiso a nadie, pero no produjo también la más mínima reacción por parte de Gran Bretaña. Entonces la Armada tenía ya el preconcepto de que si hacían lo mismo en la isla Georgia, tampoco iba a ocurrir nada. Pero acá había otro elemento. Claro. Había otros elementos que eran los intereses de la Royal Navy, era el porvenir del primer ministro que iba a perder las próximas elecciones, y los intereses siempre sempiternos de la Falkland Island Company, que se ocupó de organizar y de orquestar toda la gran reacción de Gran Bretaña cuando Davidoff desembarca en la isla Georgia. ¿Está claro esto? Clarísimo. Entonces la Armada creía que iba a suceder lo mismo. Incluso de ahí viene su, digamos, cierta independencia de criterio con respecto a lo que había que hacer en forma de inconsulta con las otras fuerzas. Es decir, esto se vivía en la Armada como una victoria, ¿no es cierto?, de su política institucional, el hecho de haber metido en un territorio reclamado por la Argentina, en la isla de Tuble, en la Sahagui del Sur, esa base civil a la cual no protestó Gran Bretaña. Pero claro, como lo digo, en la isla de Georgia había otros intereses, por eso reacciona Gran Bretaña, pero lo hizo así y bien organizado. El 31 de marzo de 1982, la señora Thatcher convoca una reunión de emergencia del Gabinete de Guerra en el Parlamento británico, a la cual ella pide la concurrencia del primer Lord del Almirantazgo y del comandante en jefe de la flota, Sir Terence Lewin y Sir John Fieldhouse, se llamaba. Entonces, la primer ministro le pregunta al primer Lord del Almirantazgo, le dice: First Lord, hemos sido notificados que la Armada Argentina ha zarpado de Puerto Belgrano con un destino casi seguro, Puerto Stanley en las Islas Falkland. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, el primer Lord del Almirantazgo le dice: First Lady, como si estuviera muy tranquilo respondiendo a una pregunta cuya respuesta ya había elaborado. Dice: First Lady, lo que vamos a hacer es armar una fuerza de tarea que va a estar comandada por los portaaviones Hermes Invencible y los destructores Sandrin y Glamorgan y los bla 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 bla. Tenían todo el plan perfectamente armado en su mente, con una claridad que la primera ministra quedó directamente sorprendida y le dice: First Lord, ¿y qué necesita usted para despachar esa fuerza de tareas? Y entonces, con gran satisfacción, el First Lord le dice: que usted lo ordene, my lady. ¿Por qué? Porque estaba todo preparado. No hay potencia en el mundo que en 48 horas pueda armar una fuerza de tareas compuesta de más de 100 buques para zarpar en 48 horas. Esta aseveración que usted dice, Comodoro, me viene a la memoria, y esto me hago cargo, que el 31 de marzo de 1982, un práctico de ultramar, Spinelli, tuvo contacto con el incidente del buque Doyle, que cuando ingresó a puerto, ingresó con un salvoconducto emitido por la Armada, al puerto de Buenos Aires. Cuando quiso ser requisado e ingresado por este capitán de ultramar, se le negó cualquier tipo de revisación. Y estando en confianza con el capitán del Doyle, en una amena reunión de camaradería, el capitán del Doyle fue preciso a Spinelli y le dijo: sucede que venimos a buscar la documentación de las empresas británicas porque en 48 horas entramos en guerra mi país con su país. Parecido
con el 1833. Sí, él ya sabía que íbamos a entrar en guerra. Esto fue comentado por el doctor Julio González en una entrevista personal que tuve con él, lo cual afianza más que esto era un plan predeterminado y que ya estaba todo preestablecido. Es más, desde el punto de vista económico, las relaciones con el Reino Unido siguieron tal cual durante toda la guerra como fue desde nuestra independencia. El tratado de 1825 de amistad con Gran Bretaña fue inalterable. Y nuestro ministro de Economía, Roberto Alma, no embargó ni tomó cautivo ni expropió ningún bien británico durante la guerra. Es más, como usted sabe, Comodoro, la ley de movilización general del país nunca llegó a concretarse. Ahora bien, dada esta situación de enmascaramiento, dada esta situación que fue recreada, ¿qué papel tuvieron la inteligencia militar británica? La inteligencia militar británica tuvo algunos aciertos y algunos desaciertos, porque por algún lado, en el año 1981 le informó a la primer ministro que podía existir el peligro de una invasión argentina a las Islas Malvinas. Pero poco tiempo antes de realizarse el desembarco nuestro, ellos informaron que no tenían ninguna noticia por parte de intenciones agresivas de la República Argentina. Es decir, estas cosas que se manejan con los servicios de inteligencia hay que tomarlas con pinzas. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia se basan en hechos. Y a veces las políticas son llevadas a cabo por los gobiernos. Y los gobiernos se expresan por medio de intenciones en un primer momento. Y esas intenciones suelen permanecer fuera del área de conocimiento de la inteligencia. Porque si la inteligencia comenzara a trabajar con intenciones, usted se imagina la cantidad de cosas que tendría que analizar. Le harían la vida imposible a los profesionales de inteligencia. Entonces, acá, en este entremezclamiento de intenciones y realidades, es posible que la inteligencia británica no haya podido precisar con la suficiente anticipación el desembarco nuestro del 2 de abril. Pero esto no solamente ocurría en Gran Bretaña. En la Comisión Rattenbach fue a declarar un general que era el jefe de inteligencia argentina. La comisión le preguntó: ¿cuándo se enteró usted, general, de que íbamos a invadir las Islas Malvinas, o que íbamos a ocupar las Islas Malvinas? Y dice, prácticamente 24 horas antes. O sea, el jefe de inteligencia no tenía ni idea de la intención que la intención operativa de la Junta Militar de ocupar las islas a la brevedad posible para que no viniesen los ingleses o llegar a tener las islas ocupadas antes de que lo hicieran los británicos, ¿no? O sea que yo con la inteligencia hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Sobre todo al historiador, porque la inteligencia le trabaja en una determinada forma. Normalmente la doctrina de las intenciones no se utiliza, solamente en la guerra la utiliza la artillería antiaérea, porque tiene que suponer de qué lado van a venir los aviones enemigos. Entonces necesita tener alguna suposición. Pero trabajar con suposiciones es doctrinariamente muy difícil, más vale hacerlo con hechos concretos. Cuando usted ve hechos de la realidad, tiene que reaccionar en consecuencia. Para eso elaboran las hipótesis de conflicto que nosotros hemos desmantelado. Las hipótesis de conflicto son para evitar todo esto que estamos hablando. Entonces, si usted tiene una hipótesis de conflicto que a lo mejor yo algún día voy a entrar en guerra con el Reino Unido, y bueno, tengo que tener bombas, tengo que tener submarinos, tengo que tener torpedos, tengo que tener aviones y todo eso, y doctrinas para su empleo, ¿no? De manera que, aparte a la información, le sucede la contrainformación. A la contrainteligencia. A la contrainformación tiene la contrainformación. A la inteligencia le sucede la contrainteligencia. A la contrainteligencia la contrainteligencia. Cuando al historiador se ve con ese panorama, le dice, olvídese de esto, porque se imagina, es imposible elucubrar cosas coherentes con semejante dispersión de la información, ¿no? Y a veces eso es producto de, de la propia doctrina de inteligencia. A veces usted tiene una espía y no sabe si es espía suya o es espía mía. Y hay muchas personas que son dobles agentes.
Lleva un paquete, yo te llevo voy para acá y yo te llevo todo para acá. Y es la misma persona que hace la politiquería, el doble agente, es muy común. Es decir, no solamente están traicionando a un país o ayudando a un país y hacer el perjuicio del otro, lo están haciendo en perjuicio y en beneficio de los dos. Eso le ayuda a la inteligencia a armar cosas un poco más coherentes también, ¿no? Claro. O sea que cuando decimos, fulanito o fulanita es una espía, es un traidor, ¿qué hacía? ¿Llevaba o traía? ¿O llevaba y traía? Porque eso es medio difícil saberlo, ¿no? Esto me hace acordar lo siguiente: si en el arte de la guerra Sun Tzu dice que el máximo arte de la guerra es el engaño, creo que en la actualidad el máximo arte de la guerra es la desinformación, y eso debe, un buen sistema de inteligencia debe desinformar al oponente, pero primero hay que saber quién es el oponente y quién es el enemigo. Bueno, la más moderna táctica de empleo de las Fuerzas Armadas en la guerra moderna actual es la guerra de la información. La guerra de información consiste en algo que se llama decapitar al enemigo, es decir, cortarle todas las comunicaciones del comando con las unidades. Las unidades no se pueden comunicar. Eso ocurrió, se utilizó por primera vez en la primera guerra de Irak. Ahí se puso, digamos, en desarrollo la guerra de la información. ¿Qué ocurrió? Bueno, Bagdad y sus defensas, Saddam Hussein, tenía todo preparado, digamos, de acuerdo a su nivel de conocimiento de la guerra, tenía toda su artillería antiaérea concentrada alrededor de Bagdad. Entonces, ¿qué hicieron los americanos, las fuerzas aliadas? Mandaron los drones, los aviones sin piloto. Entonces con eso empastaron los radares. Entonces produjeron que la artillería antiaérea vaciara sus baterías tirándole de los drones. Es decir, a nada. Los drones lo único que hacían era interferencia de comunicaciones y le hacían interferencia radárica y todo lo demás. Entonces, cuando ellos se quedaron sin munición, aparecieron los aviones con bombas en serio. Aparte ya tenían localizados los puntos de donde... ¿Se da cuenta de lo que es la guerra moderna? Y estas cosas de ahora nada más, los pilotos que van a tirar las bombas van a estar en una sala de computación, en su país de origen, viendo todo mientras toman café, viendo a ver qué misil o qué blanco eligen. No, es interesantísima. La guerra moderna tiene límites insospechados. Bueno, toda la informática es así, ¿no? Usted mencionó, con buen criterio, la cuestión de que un país se arma por una hipótesis de conflicto, y expresamente en los últimos 20 años se ha desentendido de estas hipótesis de conflicto y se ha centrado en lo que eufemísticamente se dice capacidades productivas, que no son otra cosa que proyectos de inversión, pero no una hipótesis de conflicto. Ahora bien, la hipótesis de conflicto con Gran Bretaña, persistiendo el que sabe que Gran Bretaña era el real oponente histórico de Argentina, nunca generó su sistema de armas para ese enemigo en particular. Bueno, es inconcebible que este país diga que no tiene hipótesis de conflicto cuando tiene un conflicto presente que está dominando su soberanía en todo el Atlántico Sur y que está explotando sus riquezas en todas las riquezas petrolíferas que hay en el subsuelo, que está pescando a diestra y siniestra todo lo que se le antoja, y nosotros decimos, no, nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Es una estupidez tamaño cañón. Es algo que yo no consigo, porque tener una hipótesis de conflicto para el lógico es como tener, ¿cómo le puedo decir?, elementos esenciales para comenzar una discusión y armar un plan. Es decir, bueno, yo tengo un partido de fútbol, pero no tengo hipótesis de conflicto porque el adversario no me va a hacer ningún gol, no me va a atacar nunca. Entonces voy sin arquero. ¿Se da cuenta? Eso es lo que estamos haciendo. Está bien, es un ejemplo muy digno. Eso es lo que estamos haciendo. No hablemos de tecnicismo. Y ahora tenemos que los Kelper tienen el más elevado ingreso per cápita del mundo, que están pescando a un nivel tal que nos van a dejar los mares pelados de peces. Bueno, permítame decirle lo siguiente. Evidentemente esto fue un plan que viene desde nuestra propia independencia, porque usted me sigue hablando y yo voy reuniendo los elementos que hacen ya no a lo militar sino a lo jurídico, con el Tratado de 1825, con el Tratado de Malvinas que no fue ratificado por el Congreso de 1990,
con la provincialización de Tierra del Fuego, que tiene una jurisdicción sobre zona de litigio y de conflicto que se da su propia legislación, y con una constitución de 1994, donde le fue de alguna manera promulgada a libros cerrados, y le da, que muchas personas no están interiorizadas sobre el tema, le genera a las provincias dos elementos muy importantes, que es subjetividad internacional, que es un elemento primordial de reconocimiento en la comunidad internacional como el día de mañana si se quieren segregar, y la posibilidad de endeudarse con el extranjero. Ya el esquema está preparado, esto es como un gran crimen. El 2 de abril me parece que la guerra de Malvinas o la batalla de Malvinas fue un gran crimen donde los resultados los estamos viendo hoy, donde puede existir una secesión territorial, separación territorial de la Patagonia, donde su cabeza de playa va a estar en Tierra del Fuego con su proyección antártica. Pero volvamos al tema de este gran crimen. El 2 de abril fue una sorpresa, porque el único que fue sorprendido fue el pueblo argentino y también la Junta, tal cual, o parte de la Junta. No, yo creo que fuimos todos sorprendidos, incluso quien les habla, o la Fuerza Aérea, fue avisada con 24 horas de anticipación que teníamos que ir con el Escuadrón Hércules, en mi caso, a Comodoro Rivadavia, para ir a apoyar a las fuerzas que iban a desembarcar en la isla Malvinas. Esto fue el 31 de marzo para volar el 1 de abril. El 1 de abril no se pudo porque el mar estaba en mal estado y las fuerzas no habían llegado a las islas, entonces se hizo el 2 de abril. El 2 de abril a la mañana estábamos saliendo con los aviones cargados de suministro para dejarlo en Puerto Estable. Parece que el plan original era llevar todos los suministros para consolidar la toma de poder del gobernador argentino y luego replegar todas las fuerzas que habían ocupado y dejarlo el gobernador, que era el general Menéndez, con una pequeña guarnición para que ejerciera su mandato. Pero el día 3, el día 4 y el día 5 empezamos, el día 3 y el día 4 empezamos a retraer lo que habíamos llevado el 2 o el 1. El día 5 y el día 6 empezamos a llevar de vuelta cuestiones, que fue lo que a mí me dijo, bueno, esto no está planificado, porque si esto es así, acá no hay planificación, acá no sabemos lo que estamos haciendo, lo cual era exactamente la situación que los hechos revelaban, que la Junta estaba actuando en una situación de crisis, y creyó que ocupando las islas antes de que llegara la flota íbamos a disuadir a los ingleses, aunque los soldados no tuvieran instrucción ni todo lo demás, de digamos, tratar de recuperarlas por la fuerza. ¿Fue una situación de crisis o fue una situación que no se pensaba que alguien iba a no cumplir un presupuesto de aceptación o de tolerancia de las fuerzas argentinas en Malvinas? ¿Qué le quiero decir con esto? Me acuerdo de mi época, y cualquier estado bajo bandera o instrucción, era la consigna: no se iba a combatir, está todo arreglado. Es impensable que nuestras Fuerzas Armadas hubiesen hecho algo sin el consentimiento, sin la aseveración por parte de los Estados Unidos. Y de hecho, siempre se relata el hecho de lo que se llama handoff de James Kilpatrick con respecto a la visita de Galtieri, con el guiño de ojos de los Estados Unidos, de decir no vamos a intervenir nosotros, es una cuestión entre partes, vamos a mediar. ¿Puede haber existido una situación de confusión? Porque lo que más que me dice usted, yo veo una situación de confusión entre lo estratégico político y lo táctico. Pero tratemos de dejar sus posiciones de lado y concentrémonos en los hechos. Cuando al secretario de Asuntos Hemisféricos, Enders, correcto. De los Estados Unidos, fue preguntado acerca de qué haría Estados Unidos en caso de que hubiese una situación de conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, las palabras textuales fueron hands off, manos afuera, nosotros como diciendo no nos vamos a meter. Eso fue interpretado por la Junta de que Estados Unidos había ido para ser neutral. Claro. Pero cuando le preguntaron después de la guerra, a él dice, sí, yo decía hands off en caso de una discusión diplomática, pero no una invasión armada. Pero sí, un momentito. ¿Se da cuenta? Claro. Empieza un enredo de telenovelas que termina en muertos, y en lo que pasó ahora.
Parece un enredo de novelas, pero es así. Bueno, de eso se desprende la inteligencia, ¿no? Que haya cierto enredo Claro. para disuadir al enemigo a no estar en estado de alerta, ¿no? Es la razón de ser de la Fuerza Armada, evitar o tentar a alguien que te ataque pensando de que no va a tener represalia. Exactamente. Nosotros somos un bocadillo dulce para cualquier contrincante que quiera invadir el país o hacerse cargo de su riqueza o llevar una política expansiva como la que lleva a cabo el Reino Unido, que ya pronto nos va a meter a los Kerper como una entidad política independiente. Exactamente. O sea que vamos por buen camino. Chile está preocupado también porque hay una idea de secesión territorial por esa zona también. Bueno, acá se empiezan a lucubrar cualquier cantidad de posibilidades, ¿no es cierto? Pero entramos en el terreno... En lo hipotético y conspirativo. Sí. Porque uno dice, Chile tal cosa, pero ¿qué parte de Chile? Claro. ¿Los 16 millones de habitantes o unos pocos locos que andan dando vueltas por ahí? O la dirigencia. O los nacionalistas. Porque Exactamente. es muy difícil decir, no, porque los ingleses tal cosa. No tiene entidad total. No hay entidad. Usted fíjese lo que armaron dos instituciones en los Estados Unidos. La Falkland Island Company y la Royal Navy. Se armaron el incidente de Davidoff. El plan era ese. El plan es, claro. Producir el incidente de Davidoff de manera tal de poder justificar, ¿no es cierto?, el envío de la Task Force y que la Task Force no fuera desprogramado del 40% de su buque. La primera acción de la Fuerza Aérea, eso me parece llamativo porque eso no está muy claro cuando hacen contacto los Mirage y hunden o por lo menos averían gravemente. 1 de mayo. 1 de mayo. Acá terminamos con las negociaciones y los despliegues. El 1 de mayo, a las 5:40, Gran Bretaña, digamos, trata, siguiendo su doctrina, de producir un ataque sorpresivo y violento mandando los aviones Vulcan, que no tenían autonomía para llegar desde la isla de Ascensión, pero fueron reabastecidos 17 veces en vuelo, 17. para que un Vulcan pudiera arrojar 20 bombas sobre la pista del puerto argentino y destruirla, que era el objetivo militar que andaban buscando. Pero, de las 21 bombas, solo la primera tocó la pista, un costado, pero no la rompió totalmente. Es decir, del ancho de 30 metros les dejó unos 15 metros en operativo, quedaban 15 metros. Y con esos 15 metros los Hércules podíamos operar, a pesar de que ellos creyeron que habían cumplido el objetivo. Pero mencione cómo hace el camuflaje, porque fue la base aérea militar Malvinas Sí, nuestros soldados armaron un cráter, entre comillas, ¿no es cierto?, de tierra, y de noche lo sacaban para no molestar a los aviones. Y ellos creyeron que habían averiado la pista. Proclamaron Unit et Orbit que habían destruido el objetivo de la pista del puerto argentino. Bueno, son cosas que nuestra gente a veces hace extremando su iniciativa, su creatividad, su viveza, su profesionalidad. Y le dimos bastantes dolores de cabeza a los ingleses. Uno de los más importantes para ellos fue que los C-130 estuvieron operando hasta el último día de la guerra, algo que no lo podían creer. La conexión del soldado con el pueblo. Y bueno, es una cosa, bueno, la Fuerza Aérea siempre ha estado muy consustanciada con su pueblo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que de cualquier forma perdimos la batalla. Es verdad. Y ahora hay que prepararse para ganar la guerra, sin pelear. Yo mencioné el incidente del 1 de mayo, Bueno, porque es el punto de inflexión que la Fuerza Aérea se ve envuelta y con ello la Fuerza Armada en una acción real de agresión que después desemboca en el hundimiento del Belgrano. ¿Estoy equivocado? Vamos a ver cómo relacionamos estos dos hechos. Para mí, estos 2 días, digamos, marcan el curso general de la guerra. Es decir, ya con lo que ocurrió el 1 de mayo y el 2 de mayo, usted se da una idea de que son 2 elementos básicos de lo que iba a ocurrir el resto de la campaña, ¿no? El 1 de mayo, a la mañana, la Fuerza Aérea, digamos, trata de apoyar ciertas acciones que hacían pensar que estaban por producir un desembarco los británicos. Cuando los americanos, que puede haber o no existido, ellos dicen que fue una demostración en fuerza. Aproximaron los buques, mandaron los helicópteros y yo creo que si no hubiese habido oposición de la aviación, ellos hubieran desembarcado. Pero como hubo oposición, vieron los aviones y ahí se realizan los primeros combates aéreos, nosotros perdemos un par de aviones, pilotos y todo eso, ¿no? A la tarde,
cuando todavía no había una situación operativa clara por parte de ninguno de los dos comandos, una escuadrilla de aviones Dagger, 3M5, con la misión de atacar blancos navales que pudiesen estar en la bahía de la Anunciación, que queda al norte de la bahía de Puerto Argentino. Cuando llegan a la bahía de la Anunciación los tres aviones, que era la escuadrilla Torno, ven que tienen unos 3 minutos disponibles todavía de combustible para ver si encuentran algún blanco. Entonces se dirigen un poco más adelante, donde está la bahía, donde está Puerto Argentino, y encuentran 3 buques, un destructor y 2 fragatas, que están bombardeando la pista que no había podido romper el Vulcan. Y esto lo interesante de este hecho es que lo vio medio Puerto Argentino. Estaban todas las tropas que estaban desplegadas. El que no lo vio va a decir que lo vio porque le da vergüenza decir que no lo vio, porque todos lo vieron y todos comunicaron más o menos lo mismo. Es más, hace una semana tuve un almuerzo con los veteranos de guerra y me siento al lado de uno de ellos que había sido artillero del ADA 601, acá de la unidad que está en Mar del Plata, y me dijo, dígame, ¿usted vio el ataque de una escuadrilla de aviones el día 1 de mayo? Yo, profesor, le pregunto, y siempre que puedo le pregunto a alguien, porque todo el mundo lo vio. Y me dice, sí señor, y no solamente la vi, sino que la vi con los prismáticos que vio el ataque. Ah, ¿y qué vio? Y sí, vi que pasó la escuadrilla y que un avión, no sé si el primero o el segundo, me dice, le pegó a la escuadrilla y detalló el daño que le había hecho al buque por ver la explosión que se produjo al costado del buque, ¿no? En la banda de estribor. El tipo vio que estaba un poco por encima de la línea de flotación. Cuando usted ve la fotografía del Sheffield diseñándose, ahí está exactamente el lugar donde se ve el daño producido por una explosión. Bueno, le digo muchas gracias. Es un dato más que corrobora algo que le voy a explicar ahora en una hipótesis que armé para explicar cómo podía ser posible que ese ataque no haya sido registrado y denunciado por las fuerzas británicas. Los ingleses y los Royal Navy saben mentir muy bien. Y saben en ese aspecto, por algo le dicen la pérfida avión. Por algo tiene uno de los servicios de informaciones más competentes del mundo. Creo que solo superado por el Mossad de los israelíes, el MI6. Entonces, empezamos a fabricar hipótesis. Bueno, ¿por qué no dijeron que había sido atacado un buque? Y porque el buque fue seriamente atacado, lo vieron de Puerto Argentino alejarse envuelto en humo, a la noche vieron los resplandores de una gran explosión y sintieron el ruido de la explosión. Entonces ese buque había quedado destruido, tal vez flotaba todavía, pero no le funcionaba nada, incluso esa noche se pudo haber ordenado la evacuación de la tripulación. Y el almirante Burger, que estaba en el Hermes, yo le pregunté personalmente si él no le habían informado de ese ataque. Y Burger dice, la verdad que yo estaba en la sala de operación y de haber habido un daño de consideración, me hubieran avisado. Le digo, almirante, lo vio una gran cantidad de observadores que estaban en Puerto Argentino, el humo que despedía el destructor, porque fue el buque más grande, era un destructor, tipo 42, identificado por los propios marinos que observaron el hecho. Y me dice, no, lo que pasa es que las turbinas Egon de los destructores 42, cuando usted le da plena potencia, tienen una gran cantidad de humo. Le digo, sí, pero el humo se veía, cuando el buque había desaparecido del horizonte, todavía se veía el humo de la turbina. A usted le contestó, a mí no me contestó. Evidentemente, ahí estaban ocultando algo. Entonces, ¿qué ocurre? El 2 de mayo, el Conquer, aclaremos, el 1 de mayo, la TAC Force tenía una operación con una armada, más bien como una demostración de poderío, después de la cual lo iban a mandar a buscar un helicóptero Menéndez para que vaya al portaaviones a firmar el acta de cese del fuego o de rendición, como habían hecho en la isla Yola, exactamente eso. Tiraron unos cuantos bombazos, entonces vino el comandante argentino que estaba ahí en Iquique, firmó en el destructor, era un destructor británico, Lantrim creo que era, y ellos pensaron que iba a ocurrir exactamente lo mismo en Puerto Argentino, pero resulta que en Puerto Argentino no ocurrió lo mismo. ¿Por qué? Y porque a la tarde vino esta escuadrilla, tocó un buque y el buque fue destruido. Entonces a Burger se le presentaba este panorama.
El primer día del conflicto, el contrincante le había hecho un gol de media cancha. Era un buque, el Tutor 42 era un buque muy moderno, insignia de la flota. El propio Hugo había sido comandante de un Tutor 42. Entonces, cuando él recibe el informe de que la tripulación tenía que evacuar esa noche el buque, y la flota argentina se estaba alejando, porque el 1 de mayo hubo un combate en Puerto Argentino, donde hubo buques, hubo aviones que atacaron, hubo movimiento, hubo helicópteros. Pero el 2 de mayo, la flota argentina recibió la orden de replegarse al continente. Y todos los grupos de tareas, inclusive el Belgrano, que era el grupo de tarea 79.3 con los dos instructores, el Buchar y el Pedabuena, estaban enfilando hacia el continente porque prácticamente se acababa la guerra. Según el informe Ratner, ¿de dónde surgió esa orden? Bueno, esa orden la dio el almirante Anaya, que dijo haber sido informado de que los americanos le estaban pasando la información de la posición de los buques a los británicos. Y que, entonces le avisa a Lombardo de esta información para que actuase en consecuencia. ¿Qué hace Lombardo? Y si saben dónde están los buques, no me va a quedar un buque sano. Me van a hundir toda la flota. Ordena a todos los buques, rumbo 270 hacia el continente a toda máquina. Abandonar todo, abandonar, digamos, todas las posiciones ofensivas que habían adquirido previo, digamos, fuera de la zona de exclusión. Cuando dice ordenar todos los buques, según el informe Ratner, ¿incluía el Belgrano? Por supuesto. Sí. El Belgrano estaba con unos instructores al sur de la zona de exclusión, pero con una misión muy atenuada, porque el buque no tenía, digamos, los sistemas de armas en pleno funcionamiento, no tenía sonar. Cuando ponían más de 14 nudos de velocidad empezaba a trepidar el buque, con lo cual todos los sistemas electrónicos se contaminan. Entonces tiene una serie de limitaciones muy grandes, de manera que la misión que se le dio al general Belgrano, de acuerdo al informe Ratner, que fue perfectamente establecido, era una misión de atacar solamente aquellos buques logísticos o buques que se retiraron del teatro de operaciones en una situación de inferioridad. Pero no tenía orden ni de entrar en combate, ni de entrar en la zona de exclusión, y mucho menos de realizar una operación de pinza con el resto de la intercepción. Usted piense, sí, la operación de pinza. ¿Qué pinza podían formar si los buques británicos, todos sabían, cuando vieron que había un buque de ellos sido atacado por la aviación, pusieron un rumbo para el lado opuesto, hacia el este, mientras los buques nuestros recibían la orden de ir hacia el otro lado? Era una operación de pinza totalmente descabellada, ¿no es cierto? Era imposible realizar ninguna operación de pinza, porque uno iba para allá con la oportunidad, aparte a distancia considerable. Quiero interrumpirlo 2 minutos. Me hace memoria acá el libro que escribió Bonzo en la última edición de Instituto de Publicaciones Navales, no la primera edición, que difiere sustancialmente. Le comento algo que dice en la página 78. Teníamos personal que nunca había intervenido en ejercicio de tiro de crucero, pero era mucho más lo que nunca habían disparado municiones de combate. Nuestra navegación se realizó en forma independiente, lo que significa otorgar al buque libertad de acción para el traslado. Y esa fecha que establece acá el Comodoro, en la página 151 dice: no fue entonces una sorpresa recibir a las 5 horas el mensaje por el cual se suspendía la persecución de la operación y se emitían nuevas disposiciones para toda la fuerza, un cambio de misión o tareas. De manera que, es como dice usted, es de extrañar que un buque de la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna medida o contramedida para submarinos nucleares, estuviese en el lado sur del continente, donde está alejado de la Fuerza de Tarea Británica. Acá dice que iba en persecución de la Fuerza de Tarea Británica. Hay cierta contradicción. ¿Usted cómo lo ve esta situación? Yo le voy a relatar lo que apreció la Comisión Ratner. La misión que tenía el buque era una misión secundaria, no era ninguna misión de interceptar ningún buque, ni de atacar, ni de enfrentarse con buques armados, ni de entrar en la zona de exclusión, ni lo de operación de pinza, ni pensar. Entonces, lo que tenemos que considerar aquí es que
el Belgrano, al igual que los buques británicos, iban con rumbos opuestos, ¿no es cierto? Pero no de encuentro, sino de separación. ¿Me lo puedes precisar en el mapa? Sí, por favor. ¿Cómo estaban dispuestos los grupos de tarea el 1 de mayo o digamos el 31 de marzo? La fuerza de tarea 79.1 tenía sus buques dispuestos en dos grupos de tarea que estaban al norte de la zona de exclusión. Una con el portaaviones y otra con la división corbetas. Para no complicarlo mucho, después estas fuerzas se desglosan y forman otro grupo de tareas, ¿no es cierto? Pero digamos que en lo elemental, acá están descritas las posiciones que tenían, estaban fuera de la zona de exclusión. El general Belgrano tenía una misión secundaria que no estaba en conexión con esto. ¿Por qué? Porque las fuerzas británicas estaban de este lado, es decir, que si había un encuentro iba a ser siempre en el norte. El buque estaba acá patrullando, mostrando la bandera y, digamos, la misión que tenía era de no entrar en la zona de exclusión ni de enfrentarse. Esto lo determina la Comisión Ratma con los planes de operación y las misiones de todos los buques a la vista, aclaremos. Entonces, el 1 de mayo se producen escaramuzas en esta zona donde los buques británicos se aproximan, la aviación argentina trata de atacar algún grupo de tareas donde nos derriban un Canberra en esta zona y por la tarde una escuadrilla de aviones M5 Dagger que tenía por misión atacar en el norte de Puerto Argentino o Puerto Stanley en ese momento, ¿no es cierto?, en una bahía que se llama La Anunciación. Pero no había ningún blanco naval que era su objetivo, entonces sí, resolvieron seguir y continuar más al sur, donde estaba la bahía de Puerto Argentino y el aeropuerto. Y había 3 buques británicos en esta zona que estaban bombardeando la pista. Tomados totalmente por sorpresa porque era el primer ataque, había un buque después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie tenía previsto qué es lo que podía llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, la escuadrilla pasa, ataca a los 3 buques y sale, digamos, indemne. Es decir, ninguno de los aviones fue alcanzado y regresa a su base en el continente. Pero los observadores que estaban acá alrededor del aeropuerto vieron todo el ataque. Y hay una gran cantidad de testigos. Y vieron que el buque más importante, que era un destructor, identificado como tipo 42, sufre el daño mayor con un orificio muy grande en la banda de estribor y que se empieza a alejar lentamente y envuelto en humo, apoyado por las otras 2 fragatas, digamos, que lo escoltaban en una situación de emergencia total. Por la noche, estos mismos observadores observan en el horizonte una gran explosión y sienten incluso el sonido, como si el buque hubiera explotado porque fue hacia esa zona que se retiró. Esto 1 de mayo a la noche. El general Belgrano andaba por esta zona, aproximadamente al sur de la zona de exclusión, y el resto de la fuerza de tarea estaba al norte, es decir, estaban alejadas de la zona que estamos hablando, propia de la isla, o metidas dentro de la zona de exclusión armada por Gran Bretaña como límite para realizar operaciones bélicas. Entonces, ¿qué ocurre? El almirante Dagger recibe el aviso de que los satélites norteamericanos están proporcionándole información de la situación de los buques a la Royal Navy. Entonces le avisa al vicealmirante Antonio Lombardo, con lo cual Lombardo le avisa a todos los grupos de tarea, los del norte y al Belgrano en el sur, que se retiren a aguas, digamos, aguas de baja profundidad para evitar el peligro submarino enemigo. El Belgrano empieza el regreso, pero a esa noche del 1 de mayo, el almirante Burger recibe el aviso de que un buque de destructor tipo colectivo había sido destruido y estaba siendo evacuado por la tripulación. Si en ese momento el almirante Burger le informa a Londres que un buque casi insignia de la Task Force había sido atacado, era como más o menos que le hicieron un gol de media cancha en el minuto 1 del enfrentamiento y hubiese terminado, digamos, con la Task Force como lo hubiesen obligado a regresar en una palabra al primer ministro seguramente a interpelarla para que renuncie por haber mandado el Task Force en condiciones tan precarias, ¿no? Luego, ¿qué hace el almirante Burger? Esto tenemos que considerarlo como una hipótesis. El almirante Burger no puede decirle a Londres
que ellos el primer día, el primer embate de la guerra habían sido... Claro, el primer contacto. El primer contacto habían partido un buque capital. Entonces, resuelven callar la orden y esperar hundir un buque argentino para poder poner el score 1-1 en términos futbolísticos, que después ya por lo menos no lo iban a obligar a la primer ministro a retirar las fuerzas de Talleyrand. Entonces, 1 de mayo, ellos trataron de ubicar al portaaviones, al grupo de tareas con el portaaviones, porque ese era el blanco, digamos, que tenía prioridad sobre todo los demás, no un buque viejo que estaba navegando, digamos, en condiciones precarias. Era un golpe moral a las fuerzas nuevas. Claro, claro. Entonces, la idea era, pero no lo encontraron, porque el portaaviones estaba tan lejos que ellos no supusieron que podían encontrarse en esa zona. Y el 1 de mayo, a la noche, cuando el almirante Anaya le dice al vicealmirante Lombardo, comandante del Teatro de Operación y de todos los grupos de tarea que andaban por allí dando vueltas, que retirasen los buques hacia el continente, porque los iban a hundir los submarinos nucleares británicos, ¿no? Entonces, 1 de mayo a la noche, a partir de las 12 de la mañana, todos los buques en esta dirección, argentino, el general Belgrano con los 2 destructores por acá, de regreso a aguas bajas acá, hacia Ushuaia, y los británicos que habían estado en esta zona atacando se desplazan en sentido contrario. O sea que acá no había ni una operación de pinza en trámite. Entonces, cuando el almirante Buber ve que tiene un buque en condición de destruido y que los buques argentinos se están retirando, le sobreviene una gran ansiedad. Tenía que inmediatamente buscar un buque argentino para tratar de equilibrar el tanteador. Entonces, el submarino Conqueror, que hacía 48 horas que lo venía siguiendo al general Belgrano, recibe la orden de torpedear al general Belgrano, que era un buque, digamos, no era un buque importante, pero era el segundo buque de porte de la flota argentina, lo cual, digamos, lo hacía un blanco aceptable como para equilibrar las cargas, ¿no? La pregunta es, ¿de quién recibió la orden el Conqueror? Bueno, ¿qué hace el almirante Buber? Yo supongo que en un rapto de enfado, de enojo, de desesperación, lo ordena el comandante del Conqueror que lo hunda. ¿Qué le dice el comandante del Conqueror? Digo, jefe, está fuera de la zona de exclusión. Además, dice, yo no dependo de usted, porque el comando de la Fuerza Submarina depende de Norwood, depende del gabinete de guerra, porque un submarino no estaba bajo las órdenes del almirante Buber. Entonces, Buber reacciona, digamos, dándose cuenta de que estaba metiendo la pata. Aparte de hundirlo fuera de la zona de exclusión, tenía un enorme costo político, para él. No se explica de qué forma pudo haber adquirido semejante compromiso al impartir semejante orden. Entonces, ¿qué hace Buber? Se pone en contacto con Londres, les dice lo que está pasando, serían las 2, 3, 4 de la mañana, que hacen el comandante en jefe de la flota y el First Lord, se van a reunir con la primera ministra Thatcher al día siguiente, sábado a la mañana. Ella estaba en Chequer, que es el olivo de los ingleses, digamos, es donde está la residencia de la primer ministro, a decirle algo que había que hacer de inmediato, que era hundir al general Belgrano. La señora Thatcher le dice, es una amenaza para las flotas, porque estaban fuera de la zona de exclusión. Y le dice, sí señora, le dicen los almirantes. Bueno, no, dijo la señora Thatcher. ¿Qué iba a hacer? Si hay una amenaza por flota, una no. O sea que ahí hay un acto de enorme responsabilidad criminal por parte de los dos almirantes, donde, digamos, le informan en forma equívoca, falsa, engañosa a la primer ministro para hundir al general Belgrano, porque ellos ya tenían un buque destruido horas antes del 1 de mayo. El comandante del Conqueror se hace repetir 2 o 3 veces la orden, porque no podía entender cómo le podían dar semejante orden, lanzar los torpedos, hundir al Belgrano, y ya sabemos lo que ocurrió después. Convengamos que en ese interín estaba la tratativa de paz con Perú y que realmente había una propuesta muy aceptable y que Galtieri estaba en curso un acuerdo previo que podría haber llegado a un condominio. Sí, le explico. Esto sucedía en el teatro de operaciones, con los buques y los comandantes operando en toda la zona de guerra. En Londres y en Washington había otro ambiente
digamos, un ambiente, digamos, con una propuesta del presidente del Perú, el arquitecto Belaúnde Terry, que llamaba al cese del fuego y establecía una serie de condiciones que parecían haber sido aceptadas por Gran Bretaña, que solamente faltaba la aceptación de la Argentina, que era, digamos, el retiro de las fuerzas y una serie de cuestiones formales. Pero, si Argentina respondía afirmativamente, se suponía que o se terminaba la guerra o los ingleses decidían no cumplir con la palabra empeñada y seguir digamos, el conflicto armado, ¿no es cierto? Entonces, es un elemento también como para pensar que el Belgrano debía ser hundido a efectos de que la Argentina no aceptara la propuesta de Belaúnde Terry. Esa es la razón política, de la cual yo no tengo tantas evidencias como de las razones operativas, pero bueno, políticas y operativas, el Belgrano tenía sus horas contadas en ese momento. Y lo hundieron con un costo enorme, no solamente en vidas para nosotros, sino ante el horror del mundo, porque no podían entender cómo un buque podía haber sido hundido en esas condiciones, violando la propia zona bélica que había delimitado Gran Bretaña con la zona de exclusión total, ¿no es cierto? Que ellos mismos lo habían, esto es contrariando todas las leyes de la guerra, las leyes de la guerra en el mar. Cuando un país lanza, digamos, una zona para la operación de guerra, la tiene que respetar. No solamente la tiene que respetar, sino que la tiene que comunicar. Y no solo la tiene que comunicar, sino que tiene que estar en capacidad de cumplirla. No hizo ninguna de las tres cosas. Y hay un montón de tratados al respecto. La guerra del mar tiene, digamos, sus códigos establecidos en diferentes conferencias que se han hecho a través de los siglos alrededor del mundo. Bueno, ninguna de esas fue atendida. Y el general Belgrano yace en el fondo del mar Austral. Entonces ahora viene otra reacción. Los ingleses necesitaban, si ellos resolvieron no dar la novedad de que el destructor 42 había sido alcanzado el primer día de combate, el 9 de mayo a la tarde, ¿no es cierto?, el que vio todo Puerto Argentino, ahora necesitaban urgentemente hundir un buque. Es decir, empezaron a buscar el portaaviones, no lo encontraron. Sí, golpe con golpe. Hundieron entonces el general Belgrano. Pero ahora tenían que encontrar el buque argentino. Y el portaaviones estaba muy lejos. Entonces esa fue la suerte de Belgrano. Pero simultáneamente ellos ahora necesitaban un buque propio, dañado, ¿no es cierto? Porque lo tenían que blanquear. Si no, ¿qué iban a decir? Que a un soldado se le escapó un tiro y produjo una explosión en el buque. Claro. Era poco creíble. Entonces, lo que hicieron es, en el primer ataque argentino, que se produce el día 4 de mayo por parte de una escuadrilla de superestendar armada con misiles Exocet, en esa operación ellos habían detectado un destructor tipo, un portaaviones en esta zona, y entonces desde el Río Grande salen los superestendar para atacar ese blanco que había sido Ese identificado. grande blanco, Sí. que se presumía que era un portaaviones. Por aviones Neptune había sido ubicado por los radares del puerto argentino Y la triangulación. Claro, y por la chequera, una pernera que tenía el teniente Taylor, que fue derribado en Darwin cuando hicieron una pasada el 4 de mayo, y el avión cayó en tierra y falleció. Y cuando la pernera estaba en la posición del portaaviones. O sea que este era el blanco de los superintendentes, era un portaaviones, era un blanco grande. A mí me lo confirmaron en la Dirección de Armas Navales. En la División de Armas Navales de nuestra Armada. Entonces, a mí me dicen, no nos da la suma a nosotros, pues si el blanco era un blanco grande, no entendemos cómo puede, haber sido hundido un destructor. Pero bueno, la cosa quedó ahí. Y la pelota quedó picando durante meses o años. Y yo pensando, ¿cómo podía ser esto para elaborar la hipótesis que yo les referí recién? Hay algo que no me daba la suma. Bueno, entonces quedaba por dirimir una cuestión que en esta hipótesis que yo había elaborado dentro de las respuestas que uno buscó para poder interpretar los hechos que habían sido revelados por Gran Bretaña, me surge una fotografía
del Sheffield incendiándose el día 1 de mayo en un mar totalmente calmo. Y Gran Bretaña había denunciado que el Sheffield había sido atacado por la aviación naval por un Exocet el día 4 de mayo en un mar que no estaba. Y eso lo denuncia en la fotografía por la precisión de un nudo. A los 4 nudos o a los 8 nudos comienzan a aparecer los primeros copos blancos. A los 8 nudos. A los 10, 12 no, se empieza a sembrar de copos blancos la superficie del mar. Entonces, cuando yo elaboro la teoría de que el Sheffield fue atacado el 1 de mayo por la escuadrilla de Torno por la situación que había en la superficie del mar, le pregunto que me contesten cuántos copos blancos vieron la fotografía del Sheffield incendiándose después del ataque. Y ahí hay silencio en los foros. No hay ni una. Y tengo acá, en un cassette del Servicio Meteorológico Nacional, la situación del estado del mar en toda la zona del hundimiento. Así que aquí, digamos, tenemos la confirmación, entre comillas, de que el Sheffield fue atacado el 1 de mayo, lo habían hundido para poder poner el score 1-1 y evitar la interpelación que seguramente había perdido la primer ministra en el Parlamento cuando había que dar explicación. Y la guerra era inevitable. Tenía que haber guerra de la razón que... La señora Thatcher, por el perfil caracterológico que posee, sin ninguna duda iba a hundar que hundiera al vegano que tiraban una bomba atómica en Córdoba y cualquier otra cosa con tal de permanecer. Permanecer el conflicto. Permanecer, digamos, en el cargo. Según el campo. Ese es el principio de los políticos. Como ella. Los políticos pérfidos. No les interesan los principios ni la vida de los que van a combatir. Les interesa si ellos van a seguir o no en el puesto. Esa es la señora Thatcher. Si bien no ha tenido influencia en el inicio del conflicto, pero fue organizado por dos grandes instituciones del Reino Unido, como son la Franklin Island Company y la Royal Navy, pero también estaba el Partido Conservador, que era el partido que tenía que mantener el poder en las próximas elecciones. Cuando tuvo que optar, optó. Lo mismo hizo Estados Unidos. Cuando tuvo que optar entre Inglaterra y la Argentina, y optó por Inglaterra, lo cual es lógico, porque ellos tenían un problema con los países del Pacto de Varsovia y con la guerra oeste. Es decir, ahí no podían verse como aliados. Y el gobierno de la señora Thatcher era el único gobierno que era, digamos, pro-OTAN dentro de los países de la OTAN que estaban ya siendo ocupados por mayorías de países socialistas, ¿no? O de partidos socialistas. Qué limitada la capacidad de diagnóstico internacional de la Junta Militar. Claro, la Junta Militar no tuvo tiempo de analizar esto. La Junta Militar cometió dos errores. El primer error fue no analizar debidamente su capacidad de disuasión a la primer ministra. Ese fue el primer error, pensar que Inglaterra no iba a tratar de recuperar las islas Palatorias. El segundo error, esto lo analizó la Comisión Ratzinger, ¿no? El segundo error fue, o tal vez el primero, no analizar cuál iba a ser la posición de los Estados Unidos. Porque si Estados Unidos se mantenía soberanamente neutral, Inglaterra no podía mandar un solo buque al Atlántico Sur, porque no tenía combustible ni cómo llevarlo. Bueno, de ahí surge la anécdota que dicen que Galtieri, amargado, después del 14 de junio, hablando con Jemil Reston, general de brigada, Reston le dice a Galtieri, mi general, Yalta existe. ¿Cómo es tan obvio que los pactos persistentes internacionales entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no se iban a ser respetados por una isla como el Sur? Esto es una cuestión de formación hasta ese entonces de los oficiales. Claro, lo que pasa es que no es un conflicto es un conflicto es un conflicto colonial, lo cual nos lleva a analizar todos los elementos del colonialismo que influyen en nuestra perspectiva actual, no en 1982, hoy, en 1900. Si Malvinas es hoy vivimos las consecuencias de Malvinas, lo que se llama 30 años de democracia. ¿Cómo salimos de esta decadencia? Bueno,
Esa mi pregunta me la hice yo en alguna oportunidad y pensé, bueno, para salir de la democracia tenemos que dejar de ser colonia. Toda Latinoamérica está en la misma situación, seguimos siendo colonia. ¿Por qué? Porque pensamos con pensamientos coloniales y con esquemas políticos armados en otros continentes, en Europa. Entonces, hemos copiado sus ideologías políticas, hemos copiado el liberalismo y el marxismo y hemos optado sus enfrentamientos y sus guerras que no tienen nada que ver con nuestra historia y nuestras tradiciones. Entonces, eso me llevó a la idea, digamos, de pensar a ver cómo podemos liberarnos del coloniaje de esas ideologías importadas, ¿no es cierto?, que surgieron en la Revolución Francesa por los problemas que tenía Europa en los siglos anteriores, con los cuales nosotros no existíamos ni como nación. Entonces, ¿qué hizo el autor del informe? Fue a la oposición. Entonces, ¿qué puede haber hecho el ministro de Defensa? El ministro de Defensa, en vez de elevárselo al Parlamento, se lo elevó a la primer ministro, y la primer ministra dijo, bueno, lo abrió y dijo, ¿quién escribió esto? Dijo un señor Clyde Ponte, el ministro de Defensa, dijo, échenlo. Y fue despedido, digamos, en forma totalmente descomedida, lo cual hizo que el señor Ponte se sintiera afectado y elevara el informe al jefe de la oposición, que era un señor Stan Deal, miembro del Parlamento, que entonces recibió el informe, y lo que ocurrió después es que le hicieron un juicio por traición a la patria al señor Clyde Ponte. Y tuvo un juicio terrible, donde, digamos, le quisieron fabricar una cantidad de le hicieron una cantidad de acusaciones desprovistas De veracidad. de veracidad y de elementos éticos, ¿no? Claro. Y entonces él logró, digamos, ganar en una apelación, en una corte donde había 5 jueces, 3 votaron a favor y 2 en contra. Pero si bien el fallo fue que debió ser restituido de todos sus cargos y honores, la verdad que a él se le hacía imposible volver a pisar el edificio del Ministerio de Defensa. Y entonces se fue al Ministerio de Defensa y escribió un libro. Cuando escribió un libro, lo empezaron a buscar por todos lados y tuvo que desaparecer de Gran Bretaña, al extremo cuando yo le pregunté al agregado naval en Londres si sabía dónde estaba, decía que había desaparecido. La editorial había desaparecido y el libro no estaba más en el frente. Bueno, al leer el libro yo me di cuenta de que había sobrado fundamentos para volar mi hipótesis. ¿No es cierto? No solo por el proemio del capítulo que leímos recién, sino por el contenido que tiene este libro, ¿no? Que dice el acta de secretos militar y el secreto de Whitehall. Whitehall es el Ministerio de Defensa. Dice el bloqueo de la reforma. Está hablando de las actas de secreto militar y de razón de ser que tienen o no tienen esas actas en la normativa británica de conflicto, ¿no? La segunda parte se llama el Belgrano Affair, o sea, el asunto Belgrano. Dice el hundimiento de Belgrano, la cobertura que se hizo del hundimiento, la batalla por la verdad, el juicio que se llevó a cabo y el diario detallado del juicio. Él habla de todo lo que ocurrió cuando se sintió perseguido, a tal extremo que yo recién lo pude encontrar nuevamente cuando me dijeron que la señora Thatcher había fallecido y que él estaba viviendo en una isla en Grecia. Es decir, que tuvo que abandonar su país de la persecución de que había sido objeto. Entonces, él denota un elemento que yo había puesto como fundamental de las razones del hundimiento de Belgrano, que era el interés de la Royal Navy. No menciona a la Falcon Airlines Company y no menciona el otro hecho que yo detallo en la 12ª edición de la Guerra Inaudita, donde explico el tema en detalle sobre el estado de la superficie del mar, porque es una cuestión táctica, digamos.
Clay Ponty no tiene por qué saberlo. Sí, es un elemento táctico, pero condicionante Claro. a la causa Belis, Claro. que fue expuesto el Belgrano de esa forma. Pero, ¿por qué se dice que el Belgrano fue torpedeado 2 veces? Bueno, ocurrió lo siguiente: el día anterior a la votación por la interpelación al primer ministro por este tema, aparece en el aeropuerto de Londres el excomandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur argentino. Él se baja por la escalerata del avión y al pie del avión había cámaras que lo estaban esperando. Le ponen los micrófonos y le preguntan: almirante, ¿usted hubiera hundido al general Belgrano si hubiera sido el comandante de Conqueror? Y él dice: por supuesto, era un buque enemigo que estábamos en guerra y hubiese sido un acto para mí sustancial e importante del cumplimiento de mi deber, o algo así, digamos, le hubiera respondido, ¿no? Entonces, al día siguiente apareció en todas las primeras planas del diario de Londres esta declaración del vicealmirante, y en ese momento, digamos, a la tarde se votó, y el primer ministro ganó por un voto. ¿Qué dijo el señor Tandil, el jefe de la oposición británica que había pedido la interpelación? Dice: de la misma forma que el Conqueror hundió al general Belgrano, el vicealmirante torpedió la interpelación del Partido Laborista. No más palabras.